La chef se burló del niño pobre hasta que él cocinó un plato de su abuela fallecida. Esta historia te dejará pensando, pero antes de continuar, recuerda darle like al video, suscribirte y compartir esta historia con todos tus seres queridos. Deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué opinas de esta historia. Ahora sí, empecemos. La brisa del mar Caribe entraba por las ventanas abiertas del restaurante Marisol, arrastrando consigo el aroma salado del océano y el bullicio lejano del malecón de Cartagena. Era media mañana de un sábado, y la chef Valentina Mendoza supervisaba cada detalle de su cocina con la precisión de un general preparando una batalla. Sus manos, adornadas con anillos de plata, se movían ágilmente mientras inspeccionaba las salsas, probaba los caldos y corregía la posición de cada plato que salía hacia el comedor. Valentina había llegado lejos, muy lejos para ser una mujer de apenas 35 años. Nacida en un barrio humilde de las afueras de la ciudad, había peleado cada escalón de su ascenso con uñas y dientes. Becas, trabajos nocturnos, humillaciones de chefs europeos en sus años de formación en París. Todo eso quedaba atrás ahora que era dueña del restaurante más cotizado de la ciudad amurallada. Las revistas de gastronomía la fotografiaban, los turistas hacían reservaciones con meses de anticipación, y su nombre se pronunciaba con reverencia en los círculos culinarios de Colombia. Pero el éxito había traído consigo una coraza. Valentina se había vuelto exigente hasta la crueldad, perfeccionista hasta el agotamiento, y despreciaba todo lo que consideraba mediocre o improvisado. Para ella, la cocina era ciencia, arte y disciplina. No había espacio para la casualidad ni para los sentimentalismos. Aquella mañana, mientras revisaba el inventario de hierbas frescas, escuchó un alboroto en la entrada de servicio. Frunció el ceño. No toleraba desorden en su templo gastronómico. Con pasos firmes, se dirigió hacia la puerta trasera donde su subchef, un joven nervioso llamado Marcos, intentaba lidiar con un niño. «¿Qué es ese de aquí?», preguntó Valentina cruzándose de brazos. El niño no tendría más de 12 años. Era delgado, con la piel tostada por el sol del Caribe y ojos negros enormes que parecían tragarse el mundo. Vestía una camiseta desteñida y pantalones cortos remendados. A sus pies había una caja de madera llena de limones, hierbas silvestres y unos tomates que habían conocido mejores días. «Chef Valentina, este muchacho insiste en vender sus productos. Le he dicho que nosotros trabajamos solo con proveedores certificados». «Pero... ¿pero qué?», interrumpió Valentina examinando al niño con desdén. «¿Acaso parezco una señora de mercado popular? Esto es un restaurante de categoría internacional». El niño la miró sin bajar la vista. Había algo en su dignidad que irritó aún más a Valentina. «Señora chef, yo sé que mis cosas no vienen en cajas elegantes, pero son frescas. Las recogí esta mañana. Mi abuela me enseñó a reconocer las mejores plantas, las que tienen más sabor, las que curan y alimentan». «¿Tu abuela?», Valentina soltó una risa seca. «Mira, niño, yo estudié en el Le Cordon Bleu de París. Trabajé con chefs que tienen estrellas Michelin. No necesito las recetas de abuelas ni los ingredientes de un vendedor ambulante. Ahora vete antes de que llame a seguridad». El niño apretó los labios. Por un momento pareció que iba a llorar, pero, en cambio, recogió su caja con cuidado como si contuviera tesoros frágiles. «Mi abuela decía que la comida más cara no siempre es la que tiene más alma», murmuró mientras se daba la vuelta. Valentina resopló. Dándole la espalda, ya había olvidado el incidente antes de que el niño llegara a la esquina. Su nombre era Miguel Ángel Cortés, aunque todos en su barrio lo llamaban simplemente Miguelito. Vivía con su tío Ramón en una casa pequeña de Bahareque en el barrio Olaya Herrera, uno de esos lugares que los turistas nunca visitaban, donde las calles eran de tierra y las casas se apretujaban unas contra otras como buscando consuelo mutuo. La historia de Miguelito es de esas que abundan en Latinoamérica, pero que nunca dejan de doler. Su madre había muerto cuando él tenía 5 años, una infección que pudo haberse curado con antibióticos si hubieran tenido dinero para el hospital. Su padre, destruido por el dolor,
Se había ido a trabajar a los campos petroleros de Venezuela buscando una fortuna que nunca llegó. Y un día simplemente dejó de escribir, dejó de llamar, se convirtió en un fantasma. Quien lo había criado realmente era su abuela Luz Marina, una mujer menuda, pero de espíritu indomable, que había trabajado toda su vida como cocinera en casas de familias adineradas. Luz Marina tenía las manos curtidas por años de picar, amasar y revolver ollas enormes, pero esas mismas manos podían crear magia. Sus sancochos eran legendarios en el barrio, su arroz con coco hacía llorar de nostalgia a los viejos, y sus empanadas se vendían antes de que terminara de freírlas. Pero más que las recetas, Luz Marina le había enseñado a Miguelito algo fundamental, que cocinar era un acto de amor. Cada corte de cuchillo, cada medida de especias, cada minuto junto al fogón, era una oportunidad de poner el corazón en algo concreto, de alimentar no solo el cuerpo, sino también el alma. Mi hijo, le decía mientras le enseñaba a limpiar el pescado fresco que compraban en el mercado. Cuando cocinas para alguien, le estás diciendo sin palabras, te importas. Mereces ser cuidado. Por eso nunca cocines con rabia ni con prisa. La comida guarda todo lo que sientes cuando la preparas. Miguelito había absorbido cada palabra, cada gesto, cada secreto de su abuela como una esponja. A los 8 años ya sabía hacer un caldo de bagre que reconfortaba a los enfermos. A los 9, sus arepas de huevo eran tan perfectas que los vecinos le encargaban docenas para las fiestas. A los 10 podía improvisar una comida deliciosa con los ingredientes más humildes: plátanos verdes, yuca, un pedazo de pescado salado, cilantro de monte. Pero 6 meses atrás, Luz Marina había muerto. Un infarto silencioso mientras dormía, sin avisar, sin despedirse. Miguelito se había despertado esa mañana y la había encontrado en su cama, con una sonrisa apacible en el rostro, como si hubiera partido hacia un lugar donde finalmente podía descansar. El mundo del niño se había derrumbado. Su tío Ramón, un hombre bondadoso pero alcohólico, hacía lo que podía, pero su pensión de trabajador portuario jubilado apenas alcanzaba para la comida básica. Miguelito tuvo que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Vendía lo que podía: frutas, verduras, hierbas que reconocía en los terrenos baldíos gracias a las enseñanzas de su abuela. Cada vez que cocinaba, aunque fuera solo para él y para su tío, sentía que su abuela estaba ahí, guiando sus manos, susurrando secretos al oído. Era su forma de mantenerla viva, de no dejarla ir completamente. Ese día, después de la humillación en el restaurante Marisol, Miguelito caminó por las calles coloniales cargando su caja, ofreciendo sus productos sin mucho éxito. El sol caribeño era implacable y el hambre apretaba su estómago. Con lo poco que logró vender, compró un pan y se sentó en una banca del Parque Bolívar, frente a la estatua del Libertador, a observar a las palomas y a la gente que pasaba con sus vidas resueltas. Allí lo encontró don Esteban, un anciano flaco como un espantapájaros que vendía periódicos en la esquina y que había conocido a Luz Marina. «Miguelito, muchacho», lo saludó sentándose a su lado con un quejido. «¿Por qué esa cara de velorio?». El niño le contó lo que había pasado en el restaurante, la forma en que la chef lo había tratado como si fuera basura, como si los conocimientos de su abuela no valieran nada. Don Esteban escuchó en silencio, asintiendo con su cabeza canosa. «¿Sabes qué es lo que tiene esa gente? Miedo. Sí, miedo. Cuando uno trepa muy alto, empieza a tener terror de que alguien le recuerde de dónde salió. Esa chef seguro viene de abajo como tú y como yo, pero ya se le olvidó. Se puso una máscara de petulancia para que nadie vea sus cicatrices». «Pero yo no quiero hacerle daño a nadie», murmuró Miguelito. «Solo quería vender mis cosas. Mi abuela siempre decía que el trabajo honrado tiene su propia dignidad». Y tenía razón. Tu abuela era una mujer sabia. Don Esteban le dio una palmada cariñosa en la espalda. «Mira, se me ocurre algo. ¿Has oído del Festival Gastronómico de Cartagena?». Miguelito asintió.
Todo el mundo en la ciudad sabía de ese evento anual, donde chefs profesionales y amateurs competían preparando platos tradicionales caribeños. Era un espectáculo enorme en la Plaza de la Aduana, con jueces, premios y hasta transmisión por televisión. Este año, dijo don Esteban, van a tener una categoría especial, Cocina del Pueblo. Pueden participar personas que no sean chefs profesionales, gente común que cocine con el corazón. El premio es una beca completa para estudiar gastronomía y 50 millones de pesos. Los ojos de Miguelito se iluminaron por un instante, pero luego se apagaron. Don Esteban, yo no puedo participar en eso. No tengo dinero ni para los ingredientes. Además, seguro que van a participar señoras con años de experiencia, gente que tiene cocinas de verdad. Yo solo soy un niño que aprendió de su abuela. Exactamente. Esa es tu fuerza, no tu debilidad. Tú tienes algo que muchos de esos participantes ya perdieron: amor puro en cada plato. Mira, yo tengo algunos ahorros. No es mucho, pero podríamos hacer que alcance para los ingredientes. Tú solo tienes que decidir qué vas a cocinar. Esa noche, en la casa de Bahareque, mientras su tío Ramón roncaba en su hamaca después de su ración diaria de aguardiente, Miguelito se sentó en el patio bajo el mango que su abuela había plantado hacía décadas. Cerró los ojos y intentó escucharla, sentirla. ¿Qué cocinaría? Tenía que ser algo especial, algo que contara una historia, algo que resumiera todo lo que Luz Marina le había enseñado. Y entonces lo supo, tan claro como si su abuela se lo hubiera susurrado directamente al alma: cocinaría el sancocho de su abuela. Pero no cualquier sancocho, el sancocho que ella preparaba para las ocasiones más especiales, el que hacía cuando alguien en el barrio estaba enfermo o triste, el que servía en Navidad reuniendo a la familia entera aunque no tuvieran dinero. Era un sancocho que llevaba 7 tipos de tubérculos: yuca, ñame, papa, plátano verde, plátano maduro, mazorca y yuca, carne de gallina criolla que había corrido libre, y un sofrito secreto de hierbas que su abuela recolectaba personalmente. Pero lo más importante era el caldo. Luz Marina decía que el alma del sancocho estaba en el caldo, en esas horas de cocción lenta donde todos los sabores se conocían, se mezclaban, se volvían familia. Un buen caldo es como la vida, mijo, le había dicho una vez. Necesita tiempo, necesita fuego, necesita paciencia. No se puede apurar. Los mejores sabores aparecen cuando les das tiempo de florecer. Miguelito comenzó los preparativos. Don Esteban cumplió su palabra y le dio el dinero para los ingredientes. El niño fue al mercado de Basurto antes del amanecer, cuando los pescadores y agricultores llegaban con sus productos más frescos. Escogió cada ingrediente con el cuidado de un joyero, seleccionando diamantes: la yuca más blanca y firme, los ñames sin manchas, una gallina criolla cuya dueña le aseguró que había vivido feliz comiendo maíz y corriendo por el patio. Para el sofrito necesitaba las hierbas especiales, y esas no se encontraban en ningún mercado. Tuvo que ir a los terrenos en las afueras de la ciudad, donde su abuela solía llevarlo a recolectar. Ahí, entre la maleza, encontró el cilantrón silvestre de hojas grandes y aromáticas, el orégano de monte, el achiote en vaina y, sobre todo, la hierba secreta de su abuela, un tipo especial de albahaca negra, que solo crecía cerca de los manglares y que daba al caldo un aroma imposible de replicar. Los días previos al festival fueron de preparación intensa. Miguelito practicaba en el patio de su casa, usando una olla prestada y un fogón improvisado con ladrillos. Don Ramón, en uno de sus momentos lúcidos, lo observaba con lágrimas en los ojos. «Cocinas igualito que ella, muchacho», le dijo una tarde. «No solo en la técnica, es algo más. Es como si tu abuela estuviera moviendo tus manos». La noticia de que Miguelito participaría en el festival corrió por el barrio como pólvora. Los vecinos, que habían comido el sancocho de Luz Marina durante años, se emocionaron. Algunos le regalaron ingredientes, otros le prestaron utensilios. Doña Carmela, la modista, le arregló una camisa blanca para que se viera presentable. Don Esteban le consiguió un delantal limpio. Mientras tanto, en el mundo reluciente del restaurante Marisol,
Valentina Mendoza se preparaba para el festival con una seguridad rayana en la arrogancia. Participaría en la categoría profesional con un plato de alta cocina, un risotto negro hecho con tinta de calamar del Pacífico, caviar de sábalo, espuma de coco deconstruida y un crujiente de plátano con oro comestible. Era una obra de ingeniería gastronómica, una demostración de técnica, una declaración de superioridad. Había contratado a un equipo para que montara su estación en el festival con equipamiento profesional. Ollas de cobre francesas, cuchillos japoneses, soplete de cocina, incluso un termo de nitrógeno líquido para las esferas que decorarían el plato. Nada se dejaría al azar. Marcos, su chef, se atrevió a comentar: «Chef, ¿no cree que es un poco excesivo? El festival celebra la cocina tradicional caribeña, quizás algo más cercano a nuestras raíces». «¿A nuestras raíces?», le interrumpió Valentina con frialdad. «Marcos, yo superé mis raíces. Por eso estoy donde estoy. La cocina tradicional está muy bien para las abuelas y los puestos callejeros, pero la verdadera gastronomía es evolución, técnica, vanguardia. Voy a demostrar que Cartagena puede producir cocina de nivel mundial». El día del festival amaneció espléndido. El cielo era de un azul intenso y el aire tenía esa cualidad especial del Caribe, luminosa y cálida. La Plaza de la Aduana, en el corazón del centro histórico, se había transformado en un universo culinario. Había estaciones de cocina por todos lados, banderas de colores, música de champeta sonando en altavoces y un escenario central donde los jueces evaluarían los platos. Los jueces eran figuras respetadas: el chef Alejandro Pinzón, quien tenía restaurantes en Bogotá y Medellín; la crítica gastronómica Matilde Borrero, cuyas reseñas podían hacer o deshacer un restaurante; y un invitado especial, el chef español Xavier Domenech, que tenía 2 estrellas Michelin y estaba de gira por Latinoamérica. Miguelito llegó temprano, tan nervioso que sentía que su corazón saltaría fuera de su pecho. Llevaba su olla, sus ingredientes en la caja de madera y una fotografía de su abuela Luz Marina que guardaba en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Su estación era modesta, por decirlo menos. Un fogón a gas, prestado, una mesa de plástico cubierta con un mantel limpio, sus utensilios básicos. A su alrededor, los demás participantes de la categoría Cocina del Pueblo montaban estaciones similares, aunque algunos tenían mejor equipo. Había señoras de los barrios populares, cocineros de fondas tradicionales, incluso un pescador que haría un ceviche de caracol. Cuando Valentina pasó por ahí, caminó a su estación en la categoría profesional, se detuvo en seco. Reconoció al niño inmediatamente. «¿Tú?», exclamó con incredulidad. «¿El vendedor de hierbas? ¿Qué haces aquí?». Miguelito la miró con serenidad. El miedo inicial había desaparecido. Ahora solo sentía determinación. «Voy a cocinar, señora chef». «Igual que usted». Valentina soltó una carcajada que atrajo miradas. ¿Cocinar? Esto no es calentar sobras en tu casa, niño. Esto es competencia profesional. Hay jueces internacionales, cámaras de televisión. ¿Sabes lo que se necesita para impresionar a gente como Xavier Domenech? No, señora, pero sé lo que se necesita para alimentar el alma de una persona. Mi abuela me enseñó eso. Otra vez con la abuela. Valentina rodó los ojos. Mira, te voy a dar un consejo gratis. Los jueces no califican sentimentalismos ni historias tristes. Califican técnica, presentación, sabor, innovación. Tú no tienes nada de eso. Vas a hacer el ridículo. Marcos, quien había acompañado a Valentina, se sintió incómodo por la crueldad de sus palabras, pero no se atrevió a contradecirla. Además, continuó Valentina, ahora dirigiéndose a los curiosos que se habían acercado, ¿qué vas a preparar? ¿Un sancocho de barrio? ¿Arroz con coco de los que venden por la calle? Por favor, yo voy a presentar una deconstrucción molecular del Caribe. Voy a demostrar que nuestra gastronomía puede estar a la altura de cualquier cocina del mundo. Miguelito no respondió. Simplemente comenzó a organizar sus ingredientes con cuidado. Cada tubérculo, cada hierba, cada trozo de gallina criolla. Sus manos se movían con una seguridad que desmentía su edad y su nerviosismo.
Don Esteban, quien había llegado para apoyarlo, le puso una mano en el hombro. «No le hagas caso, muchacho. Tú cocina con el corazón. Deja que tu abuela guíe tus manos». Cuando sonó el silbato de inicio, la plaza se llenó de actividad frenética. Cuchillos cortando, ollas sirviendo, chefs gritando órdenes, el aroma de 1000 platos diferentes mezclándose en el aire. Miguelito comenzó como su abuela le había enseñado, con una oración silenciosa. Luego encendió el fogón y puso su olla más grande con agua. Mientras se calentaba, preparó el sofrito base. Picó cebolla larga finamente, tomates maduros, ajo machacado, pimentón rojo y verde. En un caldero aparte, doró estos ingredientes en aceite hasta que liberaron todo su aroma. Añadió entonces las hierbas, el cilantrón, el orégano de monte, hojas de laurel y al final, casi ceremonialmente, las hojas de albahaca negra. El aire alrededor de su estación comenzó a llenarse de un perfume increíble, tan auténtico y profundo que varias personas se detuvieron a inhalar. Mientras tanto, en su estación de alta tecnología, Valentina trabajaba con precisión quirúrgica. Sus manos volaban mientras preparaba el arroz para el risotto, midiendo cada grano, cada mililitro de caldo, controlando la temperatura con un termómetro digital. Era un espectáculo de eficiencia y técnica, pero había algo mecánico en sus movimientos, algo frío. Cocinaba con la cabeza, no con el corazón. Cada paso estaba calculado para impresionar, para demostrar, para ganar. No había amor en ese plato, solo ambición. Miguelito, por el contrario, cocinaba en un estado casi meditativo. Puso la gallina en el agua hirviendo junto con el sofrito. Dejó que el caldo comenzara a formarse, a construirse capa por capa de sabor. Espumó la superficie con paciencia, retirando las impurezas sin apuro. «Nunca apures un caldo, mijo», escuchó la voz de su abuela en su memoria. «Dale tiempo de que converse consigo mismo, de que los ingredientes se cuenten sus historias». Añadió los tubérculos en el orden exacto que su abuela le había enseñado. Primero los que tardaban más en ablandarse, luego los más tiernos. Yuca, neme, papa, plátano verde, las mazorcas partidas en trozos, el plátano maduro al final para que endulzara el caldo sin deshacerse. El tiempo pasaba. 2 horas, 3 horas. La competencia era maratoniana. Algunos participantes ya habían terminado y presentado sus platos, otros aún batallaban con sus preparaciones. Valentina había terminado su risotto negro y lo estaba emplazando con pinzas de precisión, colocando cada elemento decorativo exactamente donde debía estar. El resultado era visualmente impresionante. Un círculo perfecto de arroz negro brillante, pequeñas esferas de caviar, una quenelle impecable de espuma de coco y encima una hoja de oro comestible que atrapaba la luz del sol caribeño. Cuando llevó su plato al área de jueces, hubo murmullos de admiración. Las cámaras se acercaron para capturar cada detalle. Valentina sonrió con satisfacción. Ya podía saborear la victoria. Los jueces probaron su plato con expresiones serias y profesionales. Xavier Domenech, el chef español, examinó cada elemento antes de llevarse una cucharada a la boca. Masticó lentamente, asintió, hizo algunas anotaciones en su libreta. «Técnica impecable», comentó. «La textura del risotto es perfecta, al dente como debe ser. La tinta de calamar está bien balanceada. La espuma es liviana y aporta un contraste interesante. Es un plato muy competente». Competente. La palabra cayó sobre Valentina como agua fría. No extraordinario, no memorable, no brillante, solo competente. Sin embargo, siento que falta algo. Es técnicamente perfecto, sí, pero... ¿cómo decirlo? No me transporta, no me cuenta una historia. Es un plato que admiro, pero que no amo. Valentina mantuvo su sonrisa profesional,
pero algo dentro de ella se contrajo. Regresó a su estación intentando no mostrar su decepción. Mientras tanto, Miguelito llegaba al momento crucial. Su sancocho había estado cocinando durante horas y el caldo había alcanzado ese punto de perfección que su abuela llamaba el momento dorado, cuando todos los sabores se habían fundido en una sinfonía armoniosa, cuando el líquido había tomado un color dorado intenso y un aroma que era imposible de describir con palabras, solo con sensaciones. Probó el caldo con una cuchara de madera. Cerró los ojos. Era exactamente como lo recordaba. Era el sabor de su infancia, de los domingos en familia, de la risa de su abuela en la cocina, del amor hecho líquido y caliente. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras servía el sancocho en un plato hondo de cerámica sencilla. No había decoraciones elaboradas, no había oro comestible, ni espumas moleculares. Solo el sancocho en todo su esplendor humilde. El caldo dorado, los tubérculos tiernos, la carne de gallina deshebrada, las hierbas flotando en la superficie, y encima, un toque final que su abuela siempre añadía. Unas gotas de limón recién exprimido y una pizca de cilantro fresco. Cuando llevó su plato al área de jueces, el contraste con la presentación de Valentina no podría haber sido mayor. No había nada sofisticado en su plato, nada que gritara alta cocina. Era solo un sancocho servido con honestidad. Pero el aroma era otra historia. Xavier Domenech levantó la vista de su libreta en el momento en que Miguelito se acercó. Su nariz de chef experto detectó inmediatamente algo. Los otros jueces también lo percibieron. Hubo un momento de silencio mientras el olor del sancocho los envolvía. «¿Qué es esto?», preguntó el chef español, inclinándose sobre el plato. «Es sancocho, señor», respondió Miguelito con voz temblorosa pero clara. «El sancocho de mi abuela Luz Marina. Ella me enseñó a cocinarlo. Era cocinera y decía que un buen sancocho podía curar casi cualquier cosa. El hambre, la tristeza, hasta la soledad». Alejandro Pinzón, el chef colombiano, tomó su cuchara con reverencia. Antes de probar, cerró los ojos y olió profundamente. «Este aroma», murmuró. «Hace años que no percibo algo así. Es auténtico, completamente auténtico». Probó, y en ese momento algo extraordinario sucedió. Su expresión, normalmente profesional y medida, se transformó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego se humedecieron ligeramente. «Dios mío», dijo susurrando. Esto es lo que preparaba mi abuela cuando yo era niño. El mismo sabor, la misma alma». Matilde Borrero probó a continuación. Ella, conocida por sus críticas devastadoras y su paladar implacable, se quedó en silencio durante un largo momento después de la primera cucharada. Luego tomó otra y otra. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó a Miguelito con voz suave. «12, señora». «Bueno, mi abuela me guió. Ella falleció hace 6 meses, pero cuando cocinó siento que todavía está conmigo, enseñándome». Xavier Domenech fue el último en probar. El chef español que había comido en los mejores restaurantes del mundo, que había creado platos que se fotografiaban para revistas internacionales, tomó su cuchara con curiosidad escéptica. La primera cucharada lo detuvo en seco. La segunda lo hizo cerrar los ojos. La tercera lo transportó. «En mi carrera», dijo finalmente, con una voz diferente a la que había usado todo el día, más humana, más vulnerable. «He probado platos de una complejidad técnica asombrosa. He comido creaciones que desafían la física y la química. Pero esto es cocina con mayúscula. No es técnica, aunque la técnica está ahí, perfecta en su sencillez.
Es algo más profundo. Este plato tiene memoria, tiene historia, tiene amor. Valentina, quien había estado observando desde su estación, sintió algo incómodo revolviéndose en el estómago. Se acercó, incapaz de resistir la curiosidad. ¿Puedo?, le preguntó a los jueces, señalando el sancocho de Miguelito. Xavier asintió, pasándole una cuchara limpia. Valentina probó, y en ese instante algo se rompió dentro de ella. El sabor la golpeó como un recuerdo olvidado que vuelve de repente. Era el sancocho que su propia abuela preparaba en San Basilio de Palenque, el pueblo afrodescendiente donde ella había nacido. Era el sabor de antes de París, antes de las estrellas Michelin, antes de que construyera su coraza de éxito y frialdad. Era el sabor de cuando la comida significaba familia, comunidad, amor sin condiciones. Por un momento terrible y hermoso, recordó quién había sido. Una niña descalza corriendo por calles de tierra, comiendo sancocho en platos desportillados, riendo con su abuela mientras aprendía a pelar yuca. Recordó por qué había querido ser chef en primer lugar. No por el prestigio ni el reconocimiento, sino porque la comida de su abuela la había hecho sentir amada, protegida, parte de algo más grande que ella misma. Y se dio cuenta de todo lo que había perdido en el camino. Las lágrimas brotaron sin permiso. Ahí, delante de los jueces, las cámaras y los espectadores, la famosa chef Valentina Mendoza lloró. «Perdóname», le dijo a Miguelito, su voz quebrándose. «Perdóname, por favor». El niño la miró sin comprender del todo. Don Esteban, que estaba cerca, le puso una mano protectora en el hombro. «¿Por qué llora, señora chef?», preguntó Miguelito con genuina preocupación. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sin importarle ya su imagen perfecta, su reputación, las cámaras que la grababan. «Porque tu sancocho me recordó algo que había olvidado. Me recordó de dónde vengo. Me recordó a mi propia abuela. Me recordó que la comida no es solo técnica, ni decoración, ni impresionar a la gente. Es amor. Y yo había olvidado cómo cocinar con amor». Xavier Domenech observaba la escena con los ojos brillantes. Se puso de pie y le habló al público que se había congregado alrededor. Señoras y señores, en mis 30 años de carrera como chef he aprendido algo fundamental. La técnica se puede enseñar en cualquier escuela culinaria. El conocimiento de ingredientes y métodos se puede adquirir leyendo libros. Pero hay algo que no se puede aprender en ninguna academia: el alma. Este niño, señaló a Miguelito, cocina con alma. Su sancocho es perfecto no porque siga una receta de un libro francés, sino porque está hecho con memoria, con respeto, con amor heredado de generación en generación. Matilde Borrero asintió y añadió: la verdadera gastronomía no se trata de olvidar nuestras raíces, sino de honrarlas. Podemos innovar, podemos experimentar, pero nunca debemos perder de vista que la comida en su esencia más pura es un acto de cuidado hacia el otro. Este niño entiende eso mejor que muchos chefs que han estudiado en las mejores escuelas del mundo. Alejandro Pinzón se volvió hacia Miguelito. «Hijo, tu abuela estaría orgullosa. No solo cocinaste su receta, sino que cocinaste con su espíritu. Eso es lo más difícil de lograr, y tú lo haces de manera natural». Cuando llegó el momento del anuncio de los ganadores, la tensión en la plaza era palpable. Habían pasado por todas las categorías, reconociendo varios platos excelentes. La categoría profesional había sido ganada por un chef de Barranquilla con un plato innovador de pescado del río Magdalena. Valentina, para su sorpresa, solo había obtenido el tercer lugar. Su plato, dijeron los jueces, era técnicamente brillante, pero carecía de conexión emocional. Ella recibió su reconocimiento con humildad, algo completamente nuevo para ella. Finalmente, llegaron a la categoría Cocina del Pueblo. El presentador tomó el micrófono. Y el ganador de la categoría Cocina del Pueblo, quien recibirá una beca completa para estudiar gastronomía y un premio de 50 millones de pesos, es Miguel Ángel Cortés con el sancocho de su abuela Luz Marina.
El barrio Olaya Herrera, que había enviado una delegación completa para apoyar a Miguelito, estalló en gritos y aplausos. Doña Carmela lloraba de alegría. Don Esteban abrazaba a quien tuviera cerca. Los vecinos cantaban y bailaban. Era el triunfo de uno de suyos, del niño que había crecido entre ellos, huérfano, pero nunca solo porque el barrio entero lo había adoptado. Miguelito subió al escenario temblando de emoción. Cuando le entregaron el trofeo, una cuchara gigante de plata y el cheque, lo primero que hizo fue mirar al cielo. «Esto es por ti, abuela», susurró. «Sabía que estarías guiándome». Le pasaron el micrófono y él, tímido pero firme, habló. «Quiero agradecer a mi abuela Luz Marina, que me enseñó que cocinar es amar. Quiero agradecer a mi barrio, a don Esteban, a todos los que creyeron en mí. Y quiero decirle a todos los niños que están pasando por momentos difíciles, que perdieron a alguien importante, esa persona nunca se va del todo, vive en los recuerdos, en las enseñanzas que nos dejaron. Mi abuela está aquí, en este sancocho, en mis manos cuando cocino, en mi corazón siempre». No había un ojo seco entre el público. Después de la ceremonia, mientras Miguelito era rodeado por periodistas y felicitaciones, Valentina se acercó de nuevo. Esta vez había algo diferente en ella, una suavidad que no estaba allí antes. «Miguel Ángel», dijo usando su nombre completo con respeto, «¿podemos hablar un momento?». Don Esteban miró a Valentina con desconfianza, pero Miguelito asintió. Se apartaron un poco del bullicio. «Quiero disculparme de verdad, no solo por lo de hoy, sino por la vez que fuiste a mi restaurante. Te traté con desprecio, como si tú y tus productos no tuvieran valor, pero estaba equivocada. Yo era la que no tenía valor, no tú». «No tiene que disculparse, señora», dijo Miguelito. «Usted estaba haciendo su trabajo». «No», negó con firmeza Valentina. «Estaba siendo cruel. Estaba siendo la persona en la que me había convertido. Alguien que olvidó de dónde vino, que olvidó que yo también fui una niña pobre de un pueblo olvidado, que también aprendí a cocinar de mi abuela en una cocina humilde, sin escuelas elegantes ni ingredientes caros. Tu sancocho me hizo recordar todo eso. Me hizo recordar porque me enamoré de la cocina en primer lugar». Hizo una pausa, respirando profundo. «Tengo una propuesta para ti. Sé que ganaste la beca para estudiar gastronomía, y eso es maravilloso, pero mientras tanto, me gustaría que trabajaras en mi restaurante. No como vendedor en la puerta trasera, sino como parte de mi equipo. Quiero aprender de ti, de tu forma de cocinar con el corazón, y si tú quieres, yo puedo enseñarte técnica, métodos, todo lo que aprendí en mis años de estudio. Podemos aprender uno del otro». Miguelito la miró con esos ojos grandes y negros que parecían ver más allá de las apariencias. «¿De verdad quiere que trabaje con usted? ¿Más que eso?», sonrió Valentina, y era una sonrisa genuina, no la máscara profesional que usaba habitualmente. «Quiero que me ayudes a recordar cómo se cocina de verdad, cómo se cocina con alma». Y así comenzó una asociación inesperada. Miguelito empezó a trabajar en el restaurante Marisol 3 días a la semana después de ayudar a su tío y vender sus productos. Los otros días asistía a clases particulares que Valentina le pagó para que pudiera terminar su educación básica. En el restaurante, Miguelito no solo lavaba platos o pelaba verduras. Valentina lo puso en la cocina junto a chefs que habían estudiado en Europa y Asia. Al principio hubo resistencia de algunos, pero cuando probaron la sazón del niño, cuando vieron la paciencia con que preparaba caldos, la intuición con que balanceaba sabores, la reverencia con la que trataba cada ingrediente, el respeto llegó naturalmente. Miguelito, a su vez, absorbía todo lo que podía de las técnicas profesionales. Aprendió sobre temperaturas precisas, sobre cortes específicos, sobre combinaciones de sabores que nunca había imaginado, pero nunca perdió lo esencial: cocinar con amor. Algo más profundo estaba cambiando en el restaurante Marisol. Valentina comenzó a transformar el menú. Junto a los platos de alta cocina, empezó a incluir preparaciones tradicionales del Caribe. El sancocho, que Miguelito le enseñó a preparar con paciencia, arroz con coco, hecho como lo hacían en Palenque, cazuela de mariscos al estilo de los pescadores de Boca Grande y empanadas como las que vendían las palenqueras en las calles. Pero no eran versiones deconstruidas ni reinterpretadas con pretensión.
Eran los platos reales, hechos con respeto y autenticidad, solo que con los mejores ingredientes y presentados con cuidado. ¿Sabes qué aprendí, Miguelito?, le dijo Valentina una tarde mientras preparaban juntos un caldo de pescado. Aprendí que yo no necesitaba elevar la cocina tradicional. Ya estaba elevada. Lo que necesitaba era elevarme yo para estar a su altura. Los clientes respondieron de manera increíble. Sí, algunos turistas extranjeros querían los platos sofisticados de siempre, pero los locales, los cartageneros que conocían el sabor verdadero de su tierra, comenzaron a llenar el restaurante. Y con ellos llegaron las historias. Una anciana lloró al probar el sancocho porque le recordó a su madre fallecida. Un hombre de negocios que había crecido en Cartagena, pero llevaba 20 años viviendo en Nueva York, dijo que el arroz con coco lo transportó a su infancia. Una pareja que celebraba su aniversario comentó que nunca habían probado un plato tan honesto en un restaurante elegante. Las críticas gastronómicas fueron apasionadas. Matilde Borrero escribió una columna titulada El regreso al alma, donde hablaba de la transformación de Marisol. La chef Valentina Mendoza ha hecho algo revolucionario. Ha recordado quién es. Su nuevo menú no es un paso atrás, sino un salto hacia adelante, hacia la autenticidad. Marcos, el subchef, también cambió. Ver la transformación de Valentina y aprender junto a Miguelito le recordó su propia pasión inicial por la cocina. Comenzó a experimentar con las recetas de su propia abuela, una mujer del Valle del Cauca que hacía el mejor sancocho de gallina de toda la región. 6 meses después del festival, Miguelito cumplió 13 años. Con el premio que había ganado, había comprado una casa pequeña pero digna para él y su tío Ramón en un mejor sector del barrio. También había invertido en un negocio, una tienda donde vendía hierbas, especias y productos frescos de calidad para los cocineros del barrio. Don Esteban, quien ahora trabajaba ayudándolo en la tienda cuando no vendía periódicos, estaba orgulloso como si Miguelito fuera su propio nieto. «Tu abuela estaría reventando de orgullo, muchacho», le decía constantemente. Su tío Ramón, por su parte, había comenzado a luchar seriamente contra el alcoholismo. Asistía a reuniones de apoyo y había conseguido un trabajo de medio tiempo en el puerto. Saber que Miguelito había sacrificado tanto por mantenerlos a flote le había dado la motivación que necesitaba para cambiar. «No puedo dejar que ese niño cargue solo con todo», le había dicho a don Esteban una noche. «Su abuela me lo confió. Tengo que ser mejor, por él y por la memoria de Luz Marina». Valentina, mientras tanto, había comenzado un proyecto nuevo. Una escuela de cocina gratuita para niños y jóvenes de barrios populares. La llamó Escuela Luz Marina, en honor a la abuela de Miguelito. Ahí chefs profesionales enseñaban técnicas junto a abuelas del barrio que compartían recetas tradicionales. La idea, explicaba Valentina en entrevistas, es preservar nuestro patrimonio culinario mientras damos oportunidades a jóvenes talentosos que de otra manera nunca podrían estudiar gastronomía. Queremos crear chefs que cocinen con técnica, pero también con corazón. Miguelito era, por supuesto, parte del equipo de instructores, a pesar de su juventud. Los sábados enseñaba a otros niños lo que su abuela le enseñó a él, que cocinar era un acto de amor, que cada ingrediente merecía respeto, que la paciencia era tan importante como la sal. Una tarde, mientras daba una clase sobre cómo hacer un buen sofrito, una niña de 10 años le preguntó: «Miguel Ángel, ¿de verdad sientes que tu abuela está contigo cuando cocinas?» Él se quedó pensando un momento, con la cuchara de madera en la mano, el aroma del sofrito llenando el espacio. «No solo cuando cocino», respondió finalmente. «La siento en muchos momentos. Cuando ayudo a alguien, cuando comparto comida, cuando veo a la gente feliz después de probar algo que preparé. Esos son los momentos en los que mi abuela está más viva. Porque ella no era solo recetas, era amor en acción. Y eso nunca muere, ¿entiendes? Eso lo podemos mantener vivo nosotros». Los niños asintieron con solemnidad, comprendiendo algo profundo sin necesidad de más palabras. Un año después del festival, Xavier Domenech regresó a Cartagena. Había mantenido contacto con Valentina y había seguido la historia de Miguelito con interés. Cuando visitó Marisol, pidió el sancocho. Miguelito lo preparó personalmente, ahora con 14 años y ya más alto, pero con la misma devoción de siempre.
Cuando Xavier probó el primer sorbo de caldo, sonrió ampliamente. Sigue siendo perfecto, declaró. Sabes, Miguel Ángel, he estado pensando mucho sobre ti, sobre ese día en el festival. Y me di cuenta de algo. Tú me diste una lección que necesitaba aprender. Me recordaste que, en algún momento, todos los grandes chefs hemos olvidado por qué empezamos. Nos perdemos en las estrellas Michelin, en las críticas, en las tendencias. Pero la cocina, en su esencia, es lo que tú haces: alimentar el cuerpo y el alma. Hizo una pausa y luego continuó. Por eso he decidido algo. Estoy cerrando uno de mis restaurantes en Barcelona, el que tenía 2 estrellas. Voy a convertirlo en algo diferente. Un lugar donde se sirva comida honesta, comida con memoria, comida con alma. Y me gustaría que tú y Valentina vinieran algún día a asesorarme, a enseñarme cómo lo hacen aquí. Valentina y Miguelito intercambiaron miradas de asombro. ¿Un chef de 2 estrellas Michelin quiere aprender de nosotros?, preguntó Valentina incrédula. No de ustedes, corrigió Xavier, de lo que representan. Del coraje de honrar las raíces, de la valentía de cocinar con el corazón, en un mundo que a veces valora más la apariencia que la sustancia. Ese viaje a Barcelona sucedería 2 años más tarde, cuando Miguelito tuviera 16 años y ya hubiera avanzado significativamente en sus estudios formales de gastronomía. Pero esa es otra historia. Por ahora, en este día soleado de Cartagena, Miguelito terminó su turno en la escuela Luz Marina y caminó de regreso a su casa por las calles coloniales que tanto amaba. El mar brillaba a la distancia, el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y el aroma de las comidas de 1000 hogares flotaba en el aire. Pasó por el Parque Bolívar, donde don Esteban seguía vendiendo periódicos. «¿Cómo estuvo la clase, profesor?», lo saludó el anciano con una sonrisa desdentada. «Bien, don Esteban. Hoy les enseñé a hacer el caldo base para sancocho. Una niña me hizo llorar porque dijo que quería aprender para cocinarle su mamá, que trabajaba todo el día y llegaba cansada. Así es, muchacho. Estás multiplicando lo que tu abuela te dio. Esa es la verdadera herencia». Cuando Miguelito llegó a su casa, encontró a su tío Ramón en el pequeño patio, regando las plantas. Llevaba 4 meses sobrio, el periodo más largo desde que Luz Marina había muerto. «Sobrino», lo llamó Ramón, «¿me ayudas con la cena? Quiero intentar hacer esas arepas de huevo que tu abuela preparaba». Miguelito sonrió. Esa era otra señal de cambio. Su tío estaba redescubriendo la cocina, redescubriendo la forma en que su madre, la abuela de Miguelito, los había cuidado a través de la comida. «Claro, tío, pero tienes que hacer el relleno exactamente como ella lo hacía. Cebolla larga, tomate, un poquito de ají si aguantas, sal al gusto y mucho amor. Siempre mucho amor». Mientras cocinaban juntos en su cocina, humilde, muy diferente a la cocina reluciente del restaurante Marisol, pero igualmente importante, Miguelito sintió esa presencia familiar. No era una presencia física, no era un fantasma. Era algo más sutil y más real al mismo tiempo. La certeza de que su abuela Luz Marina vivía en cada gesto que él repetía, en cada receta que transmitía, en cada persona que alimentaba con cariño. Esa noche, mientras cenaban las arepas que habían hecho juntos, Ramón le dijo a su sobrino: «¿Sabes, Miguelito? Tu abuela siempre decía que la familia no era solo la gente con la que compartía sangre, sino la gente con la que compartía la mesa. Por eso invitaba a todos los vecinos a comer. Por eso nunca dejaba que alguien se fuera con hambre de su casa». «Lo recuerdo bien, tío». «Pues mira lo que lograste. Ese restaurante elegante ahora comparte la mesa con todo el mundo. Esa escuela está creando una familia nueva de cocineros y toda empezó con un sancocho, con la receta de mi mamá, tu abuela. ¿Quién hubiera pensado que un plato tan sencillo cambiaría tantas vidas?». Miguelito miró por la ventana hacia las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo caribeño. «No fue el plato, tío, fue el amor con que se hizo.
La abuela siempre tuvo razón. Cuando cocinas con amor, no solo alimentas, sanas, conectas, transformas. Un plato hecho con amor puede cambiar un corazón. Y un corazón cambiado puede cambiar el mundo. A la mañana siguiente, Miguelito se despertó temprano como siempre. Tenía que ir al mercado de Basurto a seleccionar ingredientes, luego a su tienda para atender a los clientes, después al restaurante para el turno de la tarde y finalmente a la escuela para la clase de la noche. Era una vida ocupada para un joven de 14 años, pero era una vida con propósito. Cada día significaba algo. Cada plato que preparaba honraba la memoria de su abuela. Cada persona que enseñaba a cocinar era una semilla plantada para el futuro. Antes de salir, hizo lo que hacía cada mañana. Se detuvo frente a la fotografía de Luz Marina que tenía en una repisa. En la foto su abuela sonreía con esa sonrisa que iluminaba habitaciones enteras, con sus manos curtidas por el trabajo, pero suaves en el cariño, con sus ojos que veían lo mejor en cada persona. «Buenos días, abuela», susurró. «Hoy voy a preparar tu arroz con coco en el restaurante y voy a enseñarles a los niños de la escuela cómo hacer tu sofrito secreto. Voy a seguir compartiendo todo lo que me enseñaste. Te prometo que nunca dejaré que tu forma de cocinar, tu forma de amar, se olvide». Y aunque nadie respondió con palabras, Miguelito sintió una calidez en el pecho, una certeza tranquila, de que en algún lugar, en alguna forma que no necesitaba entender completamente, su abuela sonreía. Salió de su casa hacia las calles que despertaban de Cartagena. El sol comenzaba a pintar el cielo de dorado, los vendedores ambulantes empezaban a montar sus puestos. El aroma del café y las arepas recién hechas flotaba en el aire. Era un día nuevo, lleno de posibilidades. Y mientras caminaba hacia el mercado con su caja de madera bajo el brazo, la misma caja que había cargado aquel día terrible en que Valentina lo había humillado, Miguelito no podía evitar sonreír, porque había aprendido la lección más importante que la vida podía enseñar, que nunca subestimes el poder del amor servido en un plato. Que la verdadera grandeza no está en las estrellas de los críticos ni en los restaurantes elegantes, sino en la capacidad de alimentar el alma además del cuerpo. Que las recetas de las abuelas son tesoros, que contienen siglos de sabiduría, resistencia y amor. Y que un niño con un sancocho humilde puede tocar corazones que toda la alta cocina del mundo nunca alcanzaría. Años después, cuando Miguelito se convirtiera en uno de los chefs más respetados de Colombia, cuando abriera sus propios restaurantes, que serían famosos no por su ostentación, sino por su autenticidad, cuando escribiera libros de cocina que se convertirían en clásicos, cuando entrenara a una nueva generación de cocineros que valoran tanto la técnica como el corazón, siempre recordaría ese día en el festival. Recordaría la humillación, sí, pero también la victoria. Recordaría las lágrimas, pero también la redención. Recordaría el dolor de perder a su abuela, pero también la bendición de tener sus enseñanzas grabadas en el alma. Y cada vez que alguien le preguntara cuál era el secreto de su éxito, Miguelito respondería lo mismo. No hay secreto, solo hay amor, paciencia y la disposición de honrar a quienes vinieron antes que nosotros. Mi abuela me enseñó que la comida es un lenguaje, y cuando cocinas con amor, estás diciendo en ese lenguaje, tu vida importa. Tu hambre importa. Tu felicidad importa. Eso es todo. Eso es la cocina verdadera. Y en las cocinas de Cartagena, en las de toda Colombia, y eventualmente en las de muchos otros países, seguían preparando los platos que Luz Marina había enseñado a su nieto. El sancocho que había ganado un festival, pero más importante que había ganado corazones. El arroz con coco que sabía ahogar, las empanadas que sabían a comunidad. Porque eso es lo que hacen las recetas cuando se transmiten con amor. No solo sobreviven, prosperan, se multiplican, se transforman, tocan vidas nuevas, crean conexiones, construyen puentes. Y todo había comenzado con un niño humilde que se negó a olvidar, que se negó a avergonzarse de sus raíces, que tuvo el coraje de cocinar con el corazón en un mundo que a veces valora más la apariencia que la sustancia. En su casa del barrio Olaya Herrera, esa noche,
Mientras las estrellas brillaban sobre el Caribe y la brisa nocturna traía el aroma salado del mar, Miguelito preparó una cena sencilla para su tío y él. Arroz, frijoles, patacones y un pedazo de pescado frito. No había nada elegante en esa comida, pero estaba hecha con amor, servida con gratitud, compartida con familia. Y eso, como Luz Marina siempre había sabido, era lo único que realmente importaba. Fin. Muchas gracias por ver hasta el final. Si llegaste hasta aquí, comenta el emoji de corazón amarillo y suscríbete. Nos vemos en la próxima historia.